Así que hoy vamos a estar comenzando una nueva serie también. Y la serie que vamos a estar comenzando en este mes es una serie que hemos titulado Fe Funcional. Y vamos a tratar de llegar al corazón de nuestra fe. Vamos a estar haciendo, como les dije anteriormente, un estudio del libro de Santiago. Cuando se acerca el final del año, ¿verdad? Y el comienzo de uno nuevo, una de las primeras cosas que la gente piensa es en resoluciones. Bien, ya pasó el 2024, sí, no logré hacer esto, no logré hacer aquello, pero este 2025 tengo nuevas resoluciones. Este 2025 es borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos de ustedes han hecho resoluciones de año nuevo? ¿Sí? ¿Hay algunos por allí? Amén. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, este año voy a estudiar más la Biblia. Este año voy a tratar de enojarme menos. Este año voy a tratar de ir al gimnasio. Y así, ¿verdad? Cada quien tiene un motivo por el cual tiene una meta para el nuevo año. De hecho, un estudio reciente reveló que el 58% de las personas de 30 años, menores de 30 años, planean hacer algún tipo de resolución para el 2025. Mientras que solo el 24% de los mayores de 30 años planean hacer algún tipo de resolución de año nuevo. ¿A qué se deberá esa diferencia? Porque esa disparidad, 58% de las personas menores de 30, mientras que los mayores de 30 solo un 24%. Bueno, yo tengo una teoría. Yo creo que tal vez a medida que uno envejece, que uno se va poniendo mayor, como que se vuelve menos ambicioso, ¿no? Y más realista. Y nos damos cuenta que todos los años hacemos resoluciones de año nuevo, pero que muchas veces nos cuesta cumplirlas. De hecho, las estadísticas dicen que para el 17 de enero, ¿hoy estamos a qué? A 5. Para el 17 de enero, el 78% de las personas fracasan en sus resoluciones. Tal vez esa es la razón por que muchos de nosotros ya ni siquiera las hacemos. Y las 3 resoluciones principales de la gente son ahorrar dinero, estar más sano y ser más feliz. En otras palabras, en el 2025 la gente quiere ser rica, quiere ser saludable y quiere ser feliz. ¿Quién quiere estar pobre, enfermo o miserable? Pero ¿qué pasa cuando la vida no va como tú la habías planeado o resuelto? Mike Tyson, el boxeador, dijo una vez, todo el mundo tiene planes hasta que la vida les golpea en la cara. Hasta que la vida te da un puñetazo. Y la realidad es que la vida está llena de golpes. La vida no es fácil, es dura. Pero no se trata de si la vida te golpea. Nos va a golpear. Lo que se trata es de cómo la afrontas cuando te golpea. ¿Seguirás luchando o saldrás corriendo? Te rendirás. Lo que vamos a ver en este libro de Santiago, ¿verdad? Adentrándonos un poco en el contexto, es que este libro de Santiago es probablemente la primera carta escrita del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y fue escrito por Santiago o Jacob. Ahora, este Santiago, porque hay varios en la Biblia, no era uno de los discípulos de Jesús. Este fue uno de los 4 medio hermanos de Jesús. Así que este Santiago, Jacob, probablemente conocía a Jesús mucho más de lo que cualquier otra persona, porque había crecido con él. Ahora imagínate crecer con Jesús. ¿Cómo sería crecer con Jesús de hermano? Yo tengo 2 varones y viven peleándose y echándose la culpa uno a otro. Pero con Jesús no podías hacer eso, porque Jesús era perfecto. O sea, él no podías culparlo de nada. Qué frustración la de Santiago. Qué frustración con Jesús. Y de hecho, Santiago no creía en su hermano. Él no creyó que su hermano era Dios, sino hasta mucho después, cuando Jesús resucitó de los muertos. Pero después de la resurrección de Jesús, Santiago se involucró mucho más en el movimiento cristiano en Jerusalén. Y de hecho llegó a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Así que su carta va escrita a esos cristianos que están dispersos por todo el imperio romano y que estaban pasando por tiempos difíciles. Contiene esta carta de Santiago consejos muy prácticos para una fe funcional, una fe práctica en Jesús a pesar de vivir en un mundo roto. Y lo que Santiago nos dice es que la fe genuina se demuestra a través de las cosas
cotidianas que hacemos en la vida diaria. No hay una persona viva que no haya luchado con su fe de alguna manera. Entonces Santiago quiere que tengan una fe que funcione, que sea práctica, aplicable a la vida en cualquier circunstancia de la vida. No solo necesitamos fe para la eternidad, para salvarnos, sino también fe para la vida cotidiana, para el día a día. Y lo primero que Santiago tiene en mente es enseñarnos cómo responde la fe funcional a las pruebas. Santiago comienza entonces el libro con una oración donde pide sabiduría y termina el libro con una oración pidiendo sanación. Así que lo que veremos hoy es que cuando llegan las pruebas, podemos confiar con gozo en que Dios nos dará lo que necesitamos porque Él es bueno y Él está usando estas pruebas para hacernos más como Jesús. Veamos ese primer punto, nuestra respuesta. Cuando lleguen las pruebas, debemos confiar con gozo. Versículo 1, Santiago nos dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que Santiago no sale a la luz pública diciendo que es medio hermano de Jesús. No sale dándosela de gran cosa. Hey, yo soy el medio hermano de Jesús. No, él se veía a sí mismo como un esclavo de Jesús, no como igual a Jesús. Él consideraba que su conexión espiritual con Jesús era más importante que su conexión biológica. Su identidad estaba en Cristo. Estar relacionado con Jesús no te hace inmune al sufrimiento, pero sí te ayuda a lidiar con él. Por eso en el versículo 2 nos dice Santiago, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y aquí sabemos que se dirige a los cristianos, porque dice, hermanos míos. Se dirige a nosotros, a ti y a mí. Y no se trata de si tendremos pruebas, sino de cuándo las tendremos. Las vamos a tener. Todos los creyentes van a pasar por temporadas de dificultad, de angustia y de situaciones desconcertantes. Nadie, absolutamente nadie es inmune. Ninguna de estas situaciones es inevitable. Pero hay un falso evangelio allá afuera que dice que cuando usted se convierte en cristiano, Dios le debe salud, riqueza y felicidad. Pero el sufrimiento es la experiencia universal de todo cristiano en todos los siglos. Si usted ve la historia de la iglesia ha pasado por momentos de florecimiento, pero siempre ha sido bajo sufrimiento. Sean DeMarx y Mike McKinley comentan en su libro Salud, Riqueza y el verdadero evangelio lo siguiente. Ellos dicen que hay 6 maneras en que los maestros del evangelio de la prosperidad se equivocan con la Biblia, ya sea intencionalmente o no. Y estas son las 6. Número 1, tienen una perspectiva centrada en el ser humano, no en Dios. Número 2, sacan versículos de contexto. Número 3, confunden los pactos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Número 4, confunden la línea del tiempo. Número 5, leen proverbios como si fuesen promesas. Y número 6, malentienden el principio de la reciprocidad. Si usted se fija, el apóstol Pablo no creía que su fe le hiciera inmune al sufrimiento. Pablo creía más bien que su sufrimiento lo calificaba como siervo de Cristo. Job, en el Antiguo Testamento, era un hombre justo, pero la voluntad de Dios era que Job sufriera por un tiempo. Sin embargo, Job glorificó a Dios en medio de todo ese sufrimiento. Y finalmente tenemos a Jesús, el siervo sufriente. Jesús vivió una vida perfecta. Él no cometió pecado. Sin embargo, sufrió terriblemente. Entonces Santiago nos dice, si aún el Hijo fiel de Dios sufrió, entonces el pueblo de Dios también va a sufrir. Pero Santiago nos dice, tengan por sumo gozo. Y la palabra que usa Santiago ahí es considerar. Consideren. Es una palabra que se refiere al pensamiento, no al sentimiento. Entonces no tienes que fingir que es divertido. No tienes que fingir cuando estás pasando por pruebas que es divertido, que no te afecta. No,
Él nos está diciendo que pensemos acerca de nuestras pruebas de cierta manera. Necesitamos adoptar o cambiar la forma en que tú y yo consideramos lo que está pasando en nuestras vidas. Es decir, tenemos que pensar de forma diferente sobre todas las pruebas, los retos y las dificultades en nuestras vidas. Todos necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Pero aquí viene la pregunta: ¿a quién le gusta hacer lo que Santiago nos está pidiendo que haga? ¿A quién le gusta pasar por diversas pruebas? A mí no. Y cuando Santiago dice diversas pruebas, se refiere a diversos colores. Es un término genérico. Pruebas menores y mayores. Pruebas cortas y largas. Pruebas físicas, emocionales, financieras, relacionales, espirituales. El espectro puede abarcar desde inconvenientes menores como lo más abrumador en tu vida. Divorcio, bancarrota, cáncer, una pierna rota, un día en el que el cabello no te quedó bien, la peluquera hizo un mal trabajo, cuando las cosas no salen bien, cuando no salen como quieres, persecución, muerte de un ser querido, perder dinero en una mala inversión, etc. Las pruebas son diferentes para cada persona en cada momento. Algunas son agravantes, otras son frustrantes y otras son realmente devastadoras. Pero aún así, todos deberíamos pensar en gozo, nos dice Santiago. Y para eso tenemos que entender que hay una diferencia entre el gozo y la felicidad. La búsqueda de la felicidad es peligrosa por esta razón, porque se basa en lo que sucede, se basa en las circunstancias. Por ejemplo, cuando ustedes van a la playa, ¿verdad? Todo el mundo está feliz cuando es un día soleado. Es un día hermoso, es un día para estar en la playa. Pero cuando vienen las nubes negras y comienza a llover, allí ya nadie está feliz de estar en la playa. ¿Por qué? Porque ya no es el día que teníamos pensado. Entonces, esa es la felicidad, se basa en lo que sucede. Mientras que el gozo es más profundo que la felicidad. El gozo tiene sus raíces en Jesús. Puedes tener gozo en las pruebas porque sabes que Jesús está haciendo algo en medio de ellas. Y cuando Santiago usa esta palabra pruebas, nosotros inmediatamente pensamos que es algo así parecido al colegio, como cuando estábamos en el colegio y nos hacían la prueba final. Y pensamos, bueno, ¿es algo que tengo que aprobar o será que voy a reprobar? Pero cuando veas esa palabra, no pienses en exámenes. No pienses en aprobar o reprobar la prueba, porque eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago más bien está usando una metáfora que se utiliza para refinar metales preciosos. Eso es lo que está queriendo decir Santiago. Fíjense, algunos de ustedes que usan joyería, ¿sí? Que usan joyas, ya sea un reloj de oro, un diamante, muchos de ustedes usan joyas y son piedras preciosas, ¿cierto? Se ven hermosos. Pero antes de que usted lo comprara no era así. Antes de que usted lo usara no era así. Más bien el metalúrgico tiene que extraer el metal y cuando extrae el metal lo encuentra en un estado de mineral, una roca. Y ese mineral tiene imperfecciones. Y esas imperfecciones le restan fuerza y belleza. La roca por sí sola no es bella. Si tú estás usando joyas hoy en día, en este momento no las estás usando en su estado natural. De lo contrario, no serían atractivas. Entonces, ¿qué hace el metalúrgico? Toma esa roca, toma el mineral, le añade un agente catalizador y luego lo pone bajo presión, bajo fuego, bajo un calor poderoso para licuar el metal y eliminar todas esas imperfecciones para que pueda entonces volverse fuerte y hermoso. Y así llega esa hermosa piedra que tú llevas en tu dedo o esa hermosa cadena que tú llevas colgando en tu cuello. Asimismo, Dios nos toma a nosotros. Nos toma a nosotros en nuestro estado roto, imperfecto, destrozado y hace algo hermoso de nosotros. Pero no lo hace sin algún tipo de desafío, sin algún tipo de prueba, sin algún tipo de dificultad, sin fricción.
No, lo hace a través de ese proceso. Es lo que Paul Tripp llama la teología de la gracia incómoda. Es la gracia de Dios que nos incomoda. Él dice, a menudo la gracia de Dios llega a nosotros en formas incómodas para producir resultados increíbles. Entonces no debemos resistirnos a ella, sino más bien abrazarla, abrazar esos momentos. Pero me temo que nos preocupamos nosotros mucho más por estar cómodos y felices que por ser como Cristo, que por ser santos. Yo creo que yo preferiría que Dios hiciera mi voluntad, a mi manera, que seguir su voluntad, a su manera. Si somos sinceros, tú y yo, nosotros preferiríamos que nuestro calendario, la cuenta bancaria, la familia, la carrera, nuestra vida, que fueran en la dirección que nosotros queremos que vaya, en lugar de la dirección que Dios quiere que vaya. Porque estamos cegados por esta ilusión de que nuestra manera es mejor que la suya. Entonces la pregunta para ti esta mañana es, ¿preferirías estar cómodo o ser santo? A nosotros no nos gustan las pruebas. Es la realidad. Estoy siendo sincero. Ni a ti ni a mí nos gustan las pruebas. Porque esas pruebas revelan las imperfecciones de nuestra fe imperfecta. Porque si tu corazón está regido por la comodidad, entonces te enojas cuando estás en una situación que es incómoda o caótica. ¿Te ha sucedido? O si tu corazón está regido por el poder o el control, quieres que todo esté en su perfecto control. ¿Sabes qué va a suceder cuando las cosas estén fuera de control? Te vas a enojar y te molestarás porque las cosas están fuera de tu control. Si tu corazón está regido por la afirmación de otros, otra gente afirmándote siempre, y tú necesitas eso, entonces te vas a desanimar y te vas a deprimir cuando ya no tengas esa afirmación que tanto anhelas. Por eso Santiago nos dice en el versículo 3, sepan esto, que la prueba de su fe produce algo. Es decir, no vas a encontrar alegría en el dolor, en el proceso, sino en el camino que te va cambiando. Porque ¿qué producen las pruebas en nosotros? Santiago nos dice, producen paciencia, o si se quiere, perseverancia. Eso significa una dirección fija, firmeza de propósito, pase lo que pase. Es esa actitud que dice, no me rendiré ante nada. Entonces la paciencia o la perseverancia significa que ante las dificultades no abandonaré la dirección ni el propósito que Dios tiene para mi vida. Dios me ha elegido por su gracia para ser parte de su agenda para el universo. Él me ha elegido para vivir por un propósito más grande que simplemente vivir para mí mismo. Así que voy a continuar en su dirección para cumplir sus propósitos en mi vida. Pero eso muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Fíjate, cuando mi esposa y yo hablamos por primera vez sobre mi ingreso al seminario, sabíamos que iba a ser difícil. Pero lo que no sabíamos era que se iba a volver aún más difícil con el tiempo. El nivel de exigencia del seminario, y si alguno de ustedes ha ido a la universidad lo sabe, es muy alto. Requiere mucha dedicación, mucha paciencia, hay que leer mucho, hay que escribir mucho, hay que presentar un sinfín de trabajos. Y yo tenía que mantener un equilibrio entre mi trabajo a tiempo completo, mi servicio en la iglesia, mis estudios de seminario, sin descuidar a mi esposa y a mis hijos. Y hay momentos en los que realmente te sientes agotado. ¿Te ha pasado? Te sientes agotado y no quieres continuar. En varias ocasiones recuerdo que le dije a mi esposa que ya yo no creía que podía continuar y que me iba a dar por vencido. ¿Has estado tú en algún momento en esa situación? ¿A punto de tirar la toalla?
Pero ella me decía que si estaba estudiando, que recordara que si estaba estudiando era porque Dios había abierto puertas y tenía un propósito en todo. Entonces, en ese momento, cuando ella me hablaba con esa firmeza, yo dejaba de quejarme como un niño pequeño, me armaba de valor y seguía hacia adelante. Así que seguimos en esa dirección, con gozo, como dice Santiago. No que fuese fácil, no que fuese un camino de rosas, pero aún en medio de cada dificultad seguimos en esa dirección con gozo hasta llegar a la meta. Y por la gracia de Dios pudimos celebrar mi graduación juntos como familia. Y eso es lo que nos está tratando de decir Santiago. Que tengas firmeza de propósito. Por eso en el versículo 4 nos dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin nada que les falte. Es decir, el proceso de perfeccionamiento tuyo y mío pasa por el dolor, por los problemas, por las dificultades. Y Santiago nos está diciendo, no lo acortes. Deja que haga lo suyo. Es como, no sé si algunos de ustedes llegaron a tener, pero hace mucho tiempo habían unas camaritas de fotos instantáneas, las Polaroids. De hecho, hoy en día están volviendo de moda. Y con esas camaritas tú tomabas una foto e instantáneamente revelaba. Y recuerdo que te decían cuando salía la foto que no la sacudieras. No la sacudieras, no trataras de acelerar el proceso, porque más bien lo que iba a pasar era que la imagen iba a salir borrosa. Entonces, cuando salía la foto, tú tenías simplemente que esperar. Esperar que se revelara. Lo mismo nos está diciendo Santiago. No lo acortes. No lo sacudes, no trates de hacerlo más rápido. Deja que se desarrolle, deja que se revele. Pasa a través del proceso. Que ese proceso te va a hacer perfecto. Ahora, eso no quiere decir libre de pecados. No está hablando de la perfección de Jesús, pero sí completamente desarrollado, maduro en la fe. Y además te hará completo. Es decir, sin deficiencia en ninguna parte, sin que nada falte en tu vida, aún en medio de las pruebas. Me gusta mucho la manera en que Paul Tripp lo puso, cuando él dijo, Dios te llevará donde no has querido ir para producir en ti lo que no podrías lograr por ti mismo. Estas pruebas en tu vida no son como a veces pensamos, una señal de la infidelidad o la falta de atención de Dios, sino más bien una señal segura del amor transformador de Dios y de su asombrosa gracia. Él nos ama tanto que a través de ese proceso nos cambia. Y por eso esto nos lleva al segundo punto, nuestro recurso. Dios nos dará todo lo que necesitamos para hacernos mucho más como Jesús. Versículo 5, Santiago dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. ¿A quién debes pedírsela? A Dios. No a la vecina que vive chismeando. No a la persona que ha tenido fracaso tras fracaso. No a la persona que está apartada de Dios. Pídele sabiduría. ¿A quién? A Dios. Pero ahora, ¿a quién se refiere Santiago? Se está refiriendo a un grupito que, no, este es el grupo de los que no son sabios. No, se está refiriendo a todos nosotros. A todos. Todos nosotros somos necios. A todos nos falta sabiduría. La gente cree que vivir más significa saber más, pero no necesariamente. Hay un montón de viejos necios allá afuera. La edad no te hace más maduro. A todos nos falta sabiduría. Y cuando vienen las pruebas, tenemos una perspectiva y una sabiduría tan limitada que muchas veces reaccionamos de una manera terrible y actuamos como necios o como niños. Empezamos a dudar de la bondad de Dios en nuestras vidas. Empezamos a creer mentiras, empezamos a creer nuestras circunstancias. Y lo que sucede entonces es que respondemos con ira. Respondemos con ira porque las cosas no salen como queremos, o con envidia porque otros tienen lo que yo creo que merezco, o con miedo porque no estamos seguros de lo que depara el futuro. Cuando dudamos,
cuando tú y yo nos creemos esa mentira, la duda, nos sentimos tentados a alejarnos de la dirección y el propósito que Dios tiene para nosotros. Empezamos a sentirnos, si se quiere, cómodos con esa distancia entre nosotros y Dios. Pero ¿qué nos da la sabiduría? ¿Por qué Santiago diría, pídanle sabiduría a Dios? Vamos a ver rápidamente dos cosas que nos da la sabiduría. Número uno, la sabiduría nos da la guía de Dios. Porque tú y yo necesitamos saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esa es la realidad. Y cuando la vida va bien, nosotros, tú y yo, generalmente nos basta con confiar en nuestra propia sabiduría y no necesitamos a Dios. No, yo sé lo que estoy haciendo, todo va bien. Creemos que lo tenemos todo resuelto. Pero cuando llegan las pruebas, allí sí nos enojamos con Dios y decimos, pero bueno, Señor, esto es injusto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a mí? Nos enojamos con Dios porque nos falta sabiduría o porque tenemos la sabiduría equivocada, la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre. Lo segundo que nos da la sabiduría de Dios es la perspectiva de Dios. Fíjense, versículos 9 y 11, Santiago está hablando de tener una perspectiva eterna. Habla de los ricos, habla de los pobres, habla de la riqueza material. Y lo que Santiago nos dice es, rico o pobre, nada dura. Nada dura. El dinero no dura. La vida en esta tierra no es para siempre. Todos luchamos con comparar nuestros problemas con los problemas de los demás o con la falta de problemas de otros. Todos creemos, no, él tiene una vida tan perfecta. Si te paseas por TikTok, vas a pensar que tu vida es la más miserable. Que todo el mundo vive en un mundo feliz. Pero el problema es que nosotros no tenemos la perspectiva de Dios. Dios ve lo individual, lo global y lo eterno. Y nosotros necesitamos claridad. Necesitamos ver la vida a través de esa perspectiva eterna de Dios. Tú y yo necesitamos el panorama general. Necesitamos ver que Dios, a través de esas pruebas, nos está madurando, nos está haciendo más como Jesús, nos está vaciando de cosas en las que tú y yo confiamos y está haciendo una obra mucho mayor en nuestras vidas. Por eso Santiago dice, si te falta sabiduría, y de nuevo, ese eres tú y soy yo, pídansela a Dios, quien da abundantemente. Dios es bueno y Él quiere darnos la sabiduría que tú y yo necesitamos para vivir nuestra fe y cumplir esos propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y Dios es tan bueno que se lo da a todos y sin reproche, dice Santiago, a todos, no es solo a un grupo selecto, a todos y sin reproche, sin encontrar faltas. Eso quiere decir que si tú te has equivocado, si has sido un necio, un cabeza dura, y tú te arrepientes y vas delante del Señor y le pides sabiduría, Él no va a decir, no, te lo dije, ahora estás por tu cuenta. No, Él te va a dar la sabiduría y sin reproche, dice Santiago. Él es generoso, Él está dispuesto a guiarnos, a brindarnos sabiduría para que tú y yo podamos tomar buenas decisiones. Tanto así que Romanos 8, capítulo 8, versículo 32 nos dice que si Él, que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti y por mí, ¿cómo no nos va a dar también junto con Él todas las cosas? Él es generoso, excesivamente generoso. Pero eso sí nos dice Santiago, si te vas a acercar y le vas a pedir sabiduría, que lo hagas ¿con qué? Con fe. Que pida con fe. Pero si pides, pide con fe que Dios es generoso y te dará sabiduría. Pide sin dudar. Y cuando Santiago dice sin dudar, eso no quiere decir que ahora tienes que mentalizarte y decir, no, yo creo, sí, yo creo que va a suceder, sí, lo creo. No. Lo que él está queriendo decir es sin dudar, sin tener lealtades divididas, sin ser un hombre de doble ánimo.
Un hombre que tiene dos almas, una que cree y otra que no cree. Un hombre que está dividido. Un hombre que dice, Dios, ayúdame, dame sabiduría. Pero al mismo tiempo se arriesga y tiene otra solución allí, otro plan B, basándose en su propio intelecto en el mundo. Esas personas, nos dice Santiago, van y vienen, van y vienen, porque buscan lo que creen que es la mejor manera. Intentan vivir en más de una dirección a la vez. Ellos tratan de obtener lo mejor de ambos mundos. Están divididos entre dos opciones. Y a esos los llama Santiago, versículos 7 y 8, son como las olas del mar. Van y vienen, inestables en todos sus caminos. Cambian de opinión constantemente sobre en quién van a confiar. No reciben sabiduría de Dios porque realmente no confían en la guía y en la perspectiva de Dios. No puedes depender de ellos. No puedes confiar en ellos. Son inestables. Si quieres ayuda en las dificultades de la vida, entonces pídesela a Dios. Pídesela a Dios y luego confía en Dios. Uno de los pasajes más famosos que se encuentran en los evangelios está en Marcos capítulo 9, versículos 20 al 24. En este pasaje está un padre que ha estado luchando toda su vida con la enfermedad de su hijo. La Biblia nos dice que el padre trajo a este hijo a Jesús. Y cuando el espíritu que poseía a este muchacho vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Tanto así que cayó al piso y se revolcaba. Y Jesús le preguntó a ese hombre que si quería que lo ayudara. Le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el hombre le dijo, desde que era niño. Imagínense, toda una vida. Y muchas veces ese espíritu lo echa al fuego y a veces al agua para tratar de matarlo. Pero si puedes hacer algo, le dice el padre, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le dijo, como si le hiciera una pregunta, si puedes. Luego le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho fue tan sincero, tan honesto, que él clamó y dijo, yo creo, pero Señor, ayuda mi incredulidad. Él fue honesto con el Señor. Le dijo, yo quiero creer, pero me falta, ayúdame en mi incredulidad. Él estaba pasando por una de las peores pruebas que un padre puede atravesar. Ver a tu hijo en esa condición durante años. Su fe era, bueno, si puedes. Él no tenía una fe que decía, sé que puedes. Pero él fue honesto con su lucha. Él fue honesto y le dijo a Jesús, yo lucho por creer. Aún tengo el deseo de creer. Y allí donde tú y yo luchamos con nuestra fe, es cuando Jesús interviene. Por eso en los siguientes versículos, allí mismo en Marcos 9, en 25 al 27, vemos lo que sucedió. Cuando Jesús vio que la multitud se venía y se empezaba a amontonar, Él reprendió al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo al muchacho, salió y quedó el muchacho ahí tirado como muerto. Así que toda la gente decía, wow, está muerto. Pero Jesús vino, lo tomó de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando luchas por creer, así como ese padre, lo mejor que puedes hacer es seguir deseando creer y vivir como si tú creyeras. Seguir deseando creer.
Porque el único puente entre nuestra insuficiencia y el poder omnipotente de Dios es la fe. Es nuestra fe. Jesús llevó a ese hombre desesperado, lo llevó de la desesperación a depender totalmente de Él. Y allí fue donde ese hombre vio el poder de Dios obrando en su vida. Allí vio la sanación de su hijo, justo frente a sus ojos. Por eso Santiago nos dice, los que hagan eso, bienaventurados son. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Las pruebas demuestran que nuestra fe es genuina. Fíjense, para comprobar la autenticidad de un diamante, ¿saben lo que hacen los joyeros? Los joyeros, para comprobar si un diamante es auténtico, lo ponen en un agua que es clara. Y el diamante que es auténtico brilla con un brillo especial. Una piedra de imitación casi no va a brillar. Tanto así que cuando colocan las dos juntas, hasta el ojo inexperto puede ver la diferencia entre esas dos piedras. Del mismo modo, el mundo te observa a ti, hermano. El mundo puede notar la diferencia entre los cristianos genuinos y aquellos que simplemente profesan una fe en Cristo. Y al igual que las joyas, hay una notable diferencia en el brillo, especialmente cuando las personas pasan por momentos difíciles. Muchas personas tienen una gran confianza en su fe hasta que es puesta a prueba por dificultades y decepciones. Por eso Santiago nos dice, la forma en que una persona enfrenta los problemas revelará si su fe está viva o muerta, si es genuina o imitadora, si es salvadora o no. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esta es una bienaventuranza, una bendición a los que pasan por dificultades y sin embargo confían en Dios, totalmente dependientes de Él para la orientación, para la perspectiva. Bendecidos son. Y ellos, esas personas, recibirán la corona de la vida. Es decir, en el cielo estarán libres de todo sufrimiento. Todo lo triste habrá pasado. Lo único que realmente les pesará en el cielo será la corona de justicia de Jesús y la vida eterna. Y es la corona que el Señor ha prometido a aquellos que lo aman. Aquellos que lo atesoran y que han hecho de Él su tesoro. Cuando leo el versículo 12, y no sé si te sucede a ti, pero no puedo más que pensar en Jesús. El único que verdaderamente permaneció firme bajo la prueba. El único que nunca vaciló, ni falló, ni cambió, sino que se mantuvo firme en el camino. Él es la verdadera y perfecta sabiduría de Dios, que vino a nosotros en medio de nuestra necedad con su gracia. La única razón por la que tú y yo podemos llevar la corona de la vida, o podemos aspirar a llevar la corona de la vida, es porque Jesús llevó la corona de espinas. La única razón por la que podemos amarlo es porque Él nos amó primero. La única razón por la que podemos considerar todas estas pruebas como gozo es porque Él consideró morir por nosotros como gozo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3 nos dice: corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón.
A eso nos está llamando Santiago. No solo vemos a Jesús como nuestro ejemplo, debemos verlo a Él como nuestro Salvador y Señor. Él pasó por los peores infiernos por ti y por mí, para que ahora podamos confiar en Él. En sus horas más oscuras, Él pensó en ti y en mí, para que en nuestras horas más oscuras, tú y yo podamos confiar en Él. Jesús es la sabiduría de Dios. Si a alguno le falta Jesús, simplemente que le pida a Dios por Jesús. Y como Dios es bondadoso, Él le dará a Jesús.